Hola, muy buenas. Acá Juan Pedro, con una interfaz nueva que nos permite analizar desde la perspectiva del régimen permanente fenómenos que son propios típicamente del régimen transitorio. Lo que vamos a hacer es no recurrir esta vez a la transformada de Laplace, sino a la transformada de Fourier. Em, es un cambio conceptual importante, pero yo creo que es más interesante como para simplificar parte de nuestra práctica. Por supuesto que esto no quita que vamos a dejar de utilizar computadoras en esta instancia. Sigue siendo para sistemas ISO, que son los sistemas más simples, pero tiene la ventaja de permitirnos analizar con recursos típicos de teoría de circuitos 1 y poquito de teoría de circuitos 2. Ya entendiendo teoría de circuitos 2, por supuesto que hay cosas del régimen transitorio que nos van a ser útiles y que acá nada de eso se va a olvidar. Pero hagamos una mezcla. Esa es la propuesta, digamos. ¿De qué va esta mezcla? Les presento las distintas partes. No, ahí no. Acá. Tenemos un título, simulador 3D SISO. Recordemos que SISO quiere decir de una sola entrada y de una sola salida. Para sistemas de control independientes del tiempo lineales. Eso quiere decir las siglas LTI. Además, dijimos, no se va a usar Laplace, se va a usar Fourier. Fourier, recordemos que es una idea de descomposición lineal de una señal periódica. La idea es, toda señal, supongamos un proceso senoidal o un escalón unitario, lo queramos evaluar. Bueno, si lo queremos evaluar, necesitamos ahora volverlo periódico. Volverlo periódico implica que no solo viene por abajo y sube en un momento, sino que en algún momento tiene que volver a bajar para poder volver a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, eternamente, desde el menos infinito al más infinito. Esa es una diferencia muy importante respecto de Fourier y de Laplace. Fourier lo consideramos de menos infinito a más infinito, de Laplace de cero a más infinito. Tenemos una ventana o región, un cuadrante de nuestro sistema, que es este cuadrante que capaz se ve el mouse, desconozco, que es el de funciones de transferencia, es el que describe las características del sistema que yo estoy diseñando. Por ejemplo, puede ser un sistema de control, una planta, un motor, un LED, un capacitor, un filtro, etc. Tenemos un entorno de visualización. A ver, vamos a corrernos, que es este entorno. Es un entorno 3D, con la posibilidad de girar y rotar a través de él. Y tiene una propiedad muy interesante. Podemos ver en el dominio temporal, esto que estamos viendo del frente, así. Fíjense que tenemos la posibilidad de cambiar la selección rápidamente. Y podemos ver lateralmente en lo que conocemos como dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia no es más que el espectrograma de eso que estábamos viendo en el dominio del tiempo. La descomposición de Fourier, en definitiva. Ver cómo una señal periódica puede convertirse en una sumatoria de diferentes señales de frecuencia y amplitud y fase diferente. Esa composición hace que yo pueda observar después una señal periódica de determinada forma. Por supuesto podemos verlo desde arriba. Capaz la vista más interesante es esta, la isométrica. Podemos elegir señales de entrada y la de salida no la podemos elegir. Podemos modificar la entrada para obtener una salida. Podemos determinar una frecuencia. Fíjense cómo va cambiando la frecuencia de la fundamental.
Podemos decir que tenga distintas formas. Veamos el frente de la señal de entrada. Es una triangular, una diente de sierra, un seno. Por supuesto, podemos cambiar la fundamental. Pero recordemos esta idea de toda señal no es más que una composición de señales de diferente frecuencia, amplitud y fase. Esas componentes se llaman armónicos y es lo que estamos viendo acá. Fíjense, dice armónicos hasta 25. Yo puedo venir y modificar esos armónicos, distorsionarlos para generar distintos tipos de señales. Básicamente puedo generar señales a mano. Abajo contamos con la comparación entre la señal de entrada y la de salida. Yo puedo tapar una y habilitar la otra, o deshabilitar ambas. El diagrama de Bode completo, es decir, tanto fase tanto magnitud como fase. Y el diagrama de polos y ceros. Por supuesto, acá estamos viendo polos. Entonces, lo interesante de esto es que podemos analizar básicamente como si fuese un filtro todo sistema de control. ¿Por qué? El truco está en lo siguiente, insisto. Vamos a convertir esa transición que estudiamos típica del régimen transitorio y lo vamos a repetir en la dirección opuesta. Es decir, supongamos que pasó de acá a acá. Ahora lo vamos a hacer en la dirección opuesta. Que baje, que suba, que baje, que suba, que baje, que suba, que suba, que baje. Tuki, 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 tuki. Es decir, que no termine nunca. Eso es periódico. Que siempre tenga la misma forma y que sea periódicamente de la misma forma. Puede ser una triangular, una cuadrada, una onda de voz. Entonces, mientras que una onda de voz podría ser un fragmento que dice hola, una onda periódica sería hola, 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 y que no termine ni desde el negativo hacia el positivo. Y siempre con el mismo ritmo. Hola, 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 hola. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una onda periódica, podemos analizar eso desde el fenómeno de Fourier, descomponerla en senoidales o cosenoidales de amplitud, fase y frecuencia diferente y contrastar esa señal a el diagrama de Bode o polos y ceros, en definitiva están muy relacionados entre sí, del sistema y evaluar qué señal obtenemos a la salida. Veamos un caso sencillo. Tuki, 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 venimos acá. Vamos a usar un filtro pasabajos con un solo polo real de frecuencia fundamental 2. De frecuencia natural 2. ¿Sí? Entonces, cuando lo aplicamos, vemos que ese filtro es un filtro pasabajos, porque a partir del 2 tenemos la frecuencia de corte, ¿no? Eso nos alcahuetea el diagrama de Bode. Si yo viniese y cambio la frecuencia fundamental a 1, vamos a observar, vamos a ir más rápido, a ver. Cambio la frecuencia fundamental a 1 y observamos rápidamente cómo cambié al diagrama de Bode. Puedo cambiarlo nuevamente y lo voy corriendo hacia la izquierda a la frecuencia de corte. A su vez, observen cómo la señal temporal se fue modificando. ¿Por qué? Porque aplicarle un filtro a una señal es amplificar determinadas componentes de frecuencia y atenuar otras. ¿Sí? El diagrama de Bode lo que nos indica es que en cierta región hay ganancia y en cierta región hay atenuación. Para ciertas componentes de frecuencia yo voy a ser más selectivo y para otras voy a no ser selectivo, lo contrario, voy a segregar esas señales. Los polos y ceros lo que nos van a indicar es
básicamente la ecuación matemática de esa ecuación de transferencia y sus composiciones. Pero lo que me interesa a mí es explicar este fenómeno de yo puedo seleccionar particularmente nuestra, nuestro filtro, nuestro sistema, que actúa como filtro, amplificando determinadas frecuencias y reduciendo otras. Observemos algo. Si yo cambio la frecuencia fundamental, el filtro actúa de maneras distintas. O sea, el filtro siempre actúa de la misma manera, perdón. Pero la señal de salida, frente a ese filtro, actúa de maneras distintas. Observen cómo al bajar la frecuencia fundamental, reproduzco una señal muy parecida a la de entrada, con un ligero desfasaje, pero amplificada, porque nuestro filtro amplifica en las frecuencias bajas. En cambio, si yo incremento la frecuencia fundamental, nuestro filtro al filtrar y reducir las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, atenuamos la amplitud. A su vez, esta línea en gris lo que nos alcahuetea es la idea de la señal se va a ver ligeramente desfasada en la medida que la frecuencia fundamental cambie también. Veamos como ahí prácticamente están en fase al comienzo y luego están prácticamente a 90 grados. Sí. Cambiemos de filtro. Esta es otra categoría de filtro. Si se fijan, cada vez que yo cambio de filtro, la ecuación polinómica que está disponible acá abajo va a ir cambiando. Entonces, vamos a pasar de 12,566, bla, bla, en el numerador y S más 1266, que por supuesto determina el diagrama de polos y ceros, a, supongamos, un sistema de segundo orden, donde ahora ya no tenemos un S más, sino tenemos un S al cuadrado más, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos tener un high pass. Es un S sobre S más algo. Entonces, fíjense, este S en el numerador determina o codifica por una raíz. Perdón, un cero. Y este S más 12 en el denominador codifica por un polo. Entonces tenemos un cero y un polo. A su vez, un high pass amplifica las frecuencias de alta frecuencia y atenúa las de baja frecuencia. Entonces veamos cómo distorsiona la señal de salida, tachemos la de entrada, y observamos cómo la de salida se ve amplificada. Si yo cambio la frecuencia de la fundamental, pareciera que en la medida que aumenta, la forma original se reconstituye. En cambio, si yo bajo mucho la fundamental, las frecuencias bajas completamente se pierden. Supongamos que lo dejamos por aquí, más o menos se ve algo parecido al original. El filtro notch es muy interesante. Es un filtro rechazabanda, básicamente, que tiene la característica de permitir el paso en ciertas componentes de frecuencia superior e inferior, pero no intermedia. A mí me encanta el fenómeno que se da en el notch, porque podemos ver algo en las frecuencias medias. Como en la medida que yo cambio la frecuencia fundamental, observen la señal de salida. ¿No ven cómo se pierde la región media de la señal cuadrada? Eso se debe a que estoy eliminando las frecuencias medias. Es decir, acá se puede observar un fenómeno muy clásico en determinados filtros, que es que el primer pico alto es el que corresponde a las frecuencias altas.
La región media de una señal cuadrada son sus componentes medias y el último pico es, se corresponde con las señales de baja frecuencia. Entonces, dependiendo qué es lo que yo esté filtrando, es lo que voy a perder. Si estoy muy por debajo, pierdo ciertas frecuencias. Si estoy muy por encima, pierdo otras. Y si me pasa de largo, se ve parecido a lo común. Veamos un caso parecido a algo que ya hemos visto, que ya hemos trabajado. Porque más allá de que yo pueda añadir polos y ceros tantos como yo quiera, puedo escribir la ecuación de transferencia primero y que el resto se genere solo. Es decir, mientras que tengo estos por defectos que están re buenos, low pass, high pass y notch, y que se acomoda después la ecuación polinómica, ¿qué tal si escribo la polinómica primero? Por ejemplo, pongamos un 1 en el numerador y en el denominador pongamos un s al cuadrado, pero ahí, s al cuadrado más 10 por s más 1. Y veamos qué hace. Aplicar ecuación. Veamos para arriba antes que nos alcahuetee cosas que no nos interesan. Fíjense, tenemos dos polos reales. Si yo me corro, tenemos la entrada está ya configurada. ¿Cómo es la salida de dos polos reales? Es prácticamente una señal senoidal. Si yo lo analizo, esos dos polos reales tienen dos frecuencias de corte distintas. Entonces, primero hay una frecuencia de corte por aquí, a eso de los 0,1, y se nota muy bien cómo las dos frecuencias de corte se suman, entonces hay un cambio de pendiente doble, digamos. Y fíjense, por supuesto, ahí tenemos los dos polos correspondientes. Ahora, imaginemos que yo quiero probar algo diferente, como un 0,1. Aplicar ecuación. Se ve parecida la señal, sin embargo el resultado es distinto. El diagrama de Bode es diferente. Ahora estoy amplificando en una frecuencia selectiva y para el resto de los costados estoy eliminando prácticamente. Esto es más parecido a un pasabanda en lugar de un rechazabanda. Por supuesto, fíjense lo interesante, estos son dos polos complejos conjugados, ¿no? Dos polos complejos conjugados y puedo modificar la frecuencia y prácticamente siempre estoy obteniendo la misma señal. ¿Esto por qué? Porque siempre estoy manteniendo prácticamente la misma amplificación sobre una de las tantas componentes que resultan de la señal original, de la señal de entrada. Pero si yo tengo la delicadeza, esto está en el 0,15 aproximadamente. Entonces, si yo lo pongo en 0,15 aproximadamente, tiqui, 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 vamos a ver cómo en el gráfico naranja se ve señal, ¿no? Este gráfico naranja acá, vemos cómo la barra sube de golpe porque se está amplificando de más esa componente. Esto nos permite evaluar mucho más rápido procesos que son transitorios típicamente, así como procesos que no lo son, que son periódicos. Porque al final vamos a interpretar que todo es un proceso periódico. Siempre los vamos a descomponer, siempre vamos a identificar polos y ceros. Con los polos y ceros construimos el diagrama de Bode y decimos, esta frecuencia se queda, esta frecuencia se va, esta frecuencia se queda, esta frecuencia se va, qué amplitud le corresponde a cada una, sumar las señales resultantes y ver la señal
resultado. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Un saludo grande.